Amigos, muy buenos días por la mañana. Qué gusto que estén con nosotros, 19 de diciembre. Gracias por acompañarnos, por estar tempranito conectados con Despierta con CDN y con nuestro canal que desde tempranito está compartiendo con ustedes informaciones relevantes, en este caso con nuestro equipo de 6 AM. Por ahí vi a Francisco Medrano, que está en modo deportivo ya, porque es viernes, señores, es viernes y viernes 19 de diciembre, eso significa varias cosas, significa celebración, significa preparación, preparativos. Yo he dedicado algunos días para hablar de recogimiento, en virtud de que, bueno, también son fechas para abrazar, para acercarse a la familia, por supuesto también a las tradiciones religiosas en el caso de que usted profese alguna fe, alguna religión, pero nosotros estamos por acá hoy para informarles temprano. Hay muchas noticias, está cargadita la agenda, hay algunos periódicos y medios de comunicación que ya están haciendo también la suerte de balance. Quiero invitarlos de manera anticipada a que vean nuestro programa Mirada al 2025, el próximo 25 de diciembre y 1 de enero, con mi compañero querido Félix Victorino. Eso va a ser a las 11 de la noche. Mirada al 2025, un compendio de informaciones con las que hemos tenido que lidiar durante este año, durante estos 12 meses que sin duda han sido particularmente retadores, muchas tragedias que lamentar, por supuesto, y con eso arrancó, les doy como quien dice un avance. Mirada al 2025 arrancó con la lamentable tragedia del Jet Set, me refiero desde el punto de vista del cronograma informativo que presentamos para ustedes. Así que, bueno, ahí vamos a tener ese resumen. Hoy, como siempre, y todos los viernes, tenemos a nuestro doctor de cabecera, nuestro psiquiatra de cabecera, José Miguel Gómez. Estará dándonos sus consejos. Así que si usted quiere tener temprano una consulta rapidita con el doctor José Miguel Gómez, sepa que vamos a estar colocando los números en pantalla para que usted nos llame. Quiero agradecer también en nombre de CDN, quiero agradecer a la Junta Central Electoral porque ayer convocó a los medios de comunicación masiva presencia y creo que ellos manifestaron el interés que tenían para que así fuese y no era para menos. La presentación de todos los detalles de la nueva cédula de identidad y electoral. Habló de los detalles, pudimos verla, palparla, saber cómo va a ser y conocer lo que se llama ese cronograma que va a tener varias fechas claves. No quiero abundar demasiado, pero quiero que sepan que la Junta Central Electoral tiene todo ya preparado para iniciar con un retador proceso que va a requerir, por supuesto, el acompañamiento de toda la ciudadanía para que ese gran proyecto, que ha costado mucho dinero, pero que dice Román Jaques, más que un gasto es una inversión, va a permitir que los dominicanos incluso tengamos cédula de identidad dependiendo de la edad por 12 años, 16 años, creo que es la otra cantidad. Mira, 12 años, y creo que es hasta 20 años la cédula. O sea, el documento va a tener hasta 20 años de utilización. El material, los detalles de seguridad, la rigurosidad técnica que se tiene para eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Señores, Salud Pública confirma lo que tenemos ratico diciendo. Si usted va a ir a actividades con mucha gente, etcétera, vacúnese, colóquese su vacuna contra la influenza, porque están circulando con profusión influenza A, influenza B, sincitial respiratorio, coronavirus o COVID de todas sus formas, y todo eso está cargado en un ambiente en el que la gente se abraza, se besa, se amapucha y por supuesto que los virus continúan su curso. Las temperaturas, aunque nuestro compañero Jin Sugel diga que están bajando, yo no sé ustedes, pero yo tengo calor todavía. Todavía hace calor, es diciembre y me dicen, bueno, pero acuérdate de agosto, cónchale. Eso es como consuelo, como consuelo de tontos. Otra vez, el gobierno de Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos, ha bombardeado una de las llamadas presuntas narcolanchas. Hablan ahora de 5 personas fallecidas, esta vez también en el Pacífico. Y ayer, en una entrevista que dio el señor Gustavo Petro, y por cierto respondiéndole a Nicolás Maduro, que hace algunos días invitó a las fuerzas militares colombianas a sumarse a las tareas para enfrentar la amenaza estadounidense, Petro le dijo,
usted manda en las fuerzas militares de su país y yo mando en las fuerzas militares del mío. ¿Y por qué él no aplicó eso en Estados Unidos cuando convocó a los militares norteamericanos que desafiaran órdenes de Trump? Bueno, pues así están las cosas. Así están las cosas. Y el señor Petro dice que, porque en estos tiempos que nosotros vivimos, y me gustó una palabrita que la anoté por acá, es como esta narrativa hiperbólica o estas ganas de cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Entonces ahora resulta que en Venezuela no hay dictadura, sino lagunas democráticas, según algunas agencias internacionales. No es que Venezuela hay que devolver la democracia, no, es que es el cambio de régimen, tratando de apelar a los principios de Saddam Hussein, etcétera. Cambio de régimen. Entonces, cuando usted lee eso, uno dice, bueno, ¿y cómo es que estamos concibiendo las cosas? Pero nada. El señor Petro dice que no, que en Venezuela que hay dictadura por como secuestro de poder, pero no le pongan la píldora completa. Nada. Continuamos, compañeros. Saludos a Héctor, a Federico y a toda la audiencia de Despierta con CDN, que se despierta tempranito. Hoy se cierra, por cierto, el ciclo en el Consejo Nacional de la Magistratura, que debe elegir a 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia. 19 de diciembre, tan tarde, los del Consejo. Buen día. Muy buenos días, Catherine. Buenos días, Federico. Buenos días a todos. Como dice Catherine, muchas noticias en el día de hoy, viernes 19 de diciembre, y las dos que predominan, las dos que están en todas las portadas, son dos noticias que ha mencionado Catherine también, que son la presentación de los detalles de la nueva cédula. Muy interesante la exposición que dio el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, que estaremos comentando más adelante, y la convocatoria que se esperaba al Consejo Nacional de la Magistratura para completar la selección que tenía pendiente. En este caso son 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. De ambos temas estaremos hablando más adelante. Por cierto, en la agenda que envió la presidencia ayer no aparecía, aunque la presidencia había informado a eso del mediodía de que se iba a dar esta reunión del CNM. En la primera agenda que se envió en la tarde no aparecía, aunque el presidente tenía 3 actividades, no se había incluido inicialmente la del Consejo. A mí me llamó la atención eso. El presidente tiene hoy temprano, a las 8 de la mañana, va a visitar una escuela en Capotillo, la escuela Salomé Ureña, va a participar en un aguinaldo navideño, y a las 10 de la tarde tiene la inauguración de la tercera etapa de la avenida ecológica. Para las 2 de la tarde tiene una visita a la Feria Navidad 2025 del INESPRE, eso en la ciudad canadera, o sea que tiene una agenda bien cargada. Pero llegó esta mañana temprano, bueno, hace unos 6 y pico de la mañana, llegó los ajustes en la agenda presidencial, y ahí sí se incluye la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para las 5 de la tarde. Ayer culminó el año para los legisladores, cerraron ya. Recuerden que habíamos dicho que el miércoles fue la última sesión de los diputados y ayer fue la última sesión de los senadores. Se aprobó el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a la deuda, a la colocación de valores de deuda pública. Es un proyecto que sustenta lo mismo que está en el presupuesto. Lo que pasa es que la cifra se ve grande, pero realmente era un proyecto que había que aprobar para sustentar lo que está incluido. La cifra es 401,000 millones de pesos. Había que aprobarlo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hubo mucho debate. Ayer en el Senado, la oposición no se sintió, de hecho, solamente estaba Omar Fernández, no estuvieron los otros senadores en la sesión, y Omar Fernández votó en contra, pero no pidió ningún turno, no hizo ninguna exposición. Entonces ahí culminan, salvo que ocurra algo, porque el miércoles pasado el presidente de la Cámara de Diputados, cuando cerró, convocó para el 6 de enero, o sea, la próxima sesión de los diputados, el 6 de enero del 2026. Y el presidente del Senado, aunque no convocó sesión, cuando terminó le deseó una feliz Navidad y un próspero año nuevo a sus colegas y a todos los dominicanos, y dijo que convocaría por las vías correspondientes. O sea, no convocó, pero se sabe que no va a convocar este año, salvo que ocurra
alguna emergencia, que por cierto es uno de los proyectos que se aprobó en este último tramo, en esta semana. Los diputados aprobaron en primera lectura la ley que crea la DNI, que hace la conversión del DNI a la Dirección Nacional de Investigaciones, que ustedes recuerdan que hubo mucha controversia y que incluso fue declarada inconstitucional. La declaratoria de inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional fue por un tema de procedimiento, no de fondo. Entonces, era interesante también ver, porque como había muchos cuestionamientos, no se ha dado a conocer el proyecto, cómo fue que se aprobó ahora. Había muchos cuestionamientos al fondo, aunque el fallo del TC fue fundamentado básicamente en la forma, o sea, en un fallo en el procedimiento. Ayer Finjus emitió un documento advirtiendo sobre algunos aspectos que tiene la ley que ha sido aprobada, algunos aspectos cuestionables que tiene la ley que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados en primera lectura, así que ese debate está pendiente, va a ser uno de los temas que se va a discutir, pero ya será a principio de año, Federico. Buenos días, Héctor. Buenos días, Catherine, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy 19 de diciembre, dice el calendario que le queda poco al año ya. A Dios sean las gracias por este nuevo día. Hay muchas noticias para hacer un viernes, muchas noticias para hacer fin de año. La gente debería estar en otra cosa, el mundo debería estar en otra cosa, pero no. Y para muestra un botón, ayer, que tenemos la semana entera hablando sobre eso, pincelándolo, ayer finalmente la sensatez o la prudencia se impuso en Bruselas. La Unión Europea entendió que no era como factible utilizar el dinero que no era suyo, que estaba depositado en los bancos belgas, en el Euroclear, el dinero ruso, para prestárselo a Ucrania, para que Ucrania con ese dinero le pague a ellos las armas que ellos le van a vender. Y decidieron emitir una deuda con cargo al presupuesto comunitario de 90.000 millones de euros, que viene siendo como de algunos 106.000 millones de dólares. Eso es para poder mantener, que desde luego debe ser así, la maquinaria de defensa, la maquinaria bélica de defensa ucraniana, de cara a poder llegar, cuando se llegue con buen pie, a la conferencia de paz con unas posiciones militares firmes, porque de lo contrario, ante la perspectiva de un retiro de Estados Unidos de la ayuda militar y financiera, la debacle sería inminente. En Venezuela, que el miércoles había solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión para debatir el tema del bloqueo que tiene interpuesto Estados Unidos, arguyen ellos en áreas territoriales, en áreas del Mar Caribe. Esta reunión se va a hacer el próximo 23 de diciembre. Se hará finalmente en horas de la tarde esa reunión. Así que de aquí a allá, aunque falta un tiempo, ya veremos cómo se debatirá el tema. Pero me permito recordarle que la arquitectura del Consejo de Seguridad, y para muestra está el Estado de Israel ahí, si uno solo de los miembros permanentes de ese consejo se opone a cualquier cosa que se decida ahí, o se debata ahí, o se concluya o se sugiera ahí, hasta ahí quedó eso, simple y llanamente, como un ejercicio de diletantismo intelectual. Yo creo que ese es un problema de falla, de diseño del Organismo de Seguridad de Naciones Unidas, pero así funciona. Como así debería funcionar también, el próximo 7 de febrero, se le vence el mandato, y póngalo entre comillas porque todavía no sabemos quién se lo dio, al Consejo Presidencial de Transición de Haití. No sabemos quién se lo dio porque se lo dieron en Jamaica, y en Jamaica no es que se hacen elecciones para elegir el soberano. Pero bueno, asumiendo que ese Consejo Presidencial tiene algo de Consejo Presidencial y asumiendo que tiene algo de la autoridad del Estado haitiano, pues se vence el 7 de febrero. Y ya, señala el Novelí, citado por el Listín Diario, están haciendo las maniobras del lugar los miembros del Consejo para ver cómo se van a extender en una legalidad que no es legal y en una legitimidad que tampoco lo es, pero que es la única solución que está a la vista, si lo vemos estrictamente de la realpolitik. En Honduras se inició ayer en la tarde otra vez la contadera de votos
Estamos hablando de más de 2.200 actas, porque la diferencia son 50.000 votos, pero hay algunos 500.000 votos que tienen que ser revisados con profusión y especificidad. Al respecto, este proceso que comenzó ayer en la tarde, el día de ayer también la Cancillería Dominicana, en ocasión de un comunicado conjunto con los países que conforman la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, miembros fundadores, agregado Ecuador, se manifestaron a favor de que se hagan todas las salvaguardas del lugar en este proceso y se garantice la seguridad del conteo. Muy bien por la Cancillería Dominicana por fijar una posición firme. Este proceso tiene que finalizar el 30 de diciembre, es decir, que los hondureños están mentalizados para pasarse 30 días contando votos, porque el 30 de diciembre tendrán que tener un presidente, dicen ellos, y esperamos que sea así. En República Dominicana estaremos viendo con profusión el tema de la noticia de la Junta Central Electoral, de la presentación de la nueva cédula, gente quejándose de que por qué tiene el monumento, que por qué tiene a Juan Pablo Duarte y no tiene a los 3 padres de la patria, que por qué tiene a la Sigua Palmera y no tiene... Como quiera dicen. Hay que buscarle la quinta pata del gato. Ahí veo a Raiza, una guagua, que ahí yo aprendí mucho de filosofía, una guagua camino a San Cristóbal una vez de la Ruta B, tenía en la parte de atrás un letrero enorme que decía, como quiera dicen. Y efectivamente, como quiera dicen. Ahora que por qué Duarte y no Sánchez y Mella. Y si le pone Sánchez y Mella, dice que porque faltó Luperón. Exacto. Y entonces el monumento, lo que deberían poner, señores, Junta Central Electoral, a propósito de hoy viernes, el logo del Licey, para que quede algo. No. Para que quede algo. Al contrario. Para que quede algo del glorioso. Al contrario. Yo temía que él venía con hay protestas con relación, se está sintiendo cada vez más protestas, o más que protestas, opiniones adversas, contrarias, porque no hay sugerencias. No, eso siempre, al tema de la fusión de los ministerios de Educación Superior y educación básica, ambos ministerios. Ya estamos entrando en procesos, si ustedes se leen los titulares, digo, los diferentes periódicos, se están entrando ya en cuestionamientos, más allá de que la ADP proteste, más allá de que la ADRU proteste, más allá de que la FINJUDÍ, ya cuando se está entrando a nivel de discusiones y cuestionamientos de carácter sustantivo, vale la pena tomar en cuenta todas esas observaciones para enriquecer la iniciativa. Y finalmente, entre toda la noticia, el pollo sigue siendo noticia. Entonces, dicen que el pollo va a ponerse a 150, que ya está a 150 en el sur, que va a ser 200 pesos. Los productores de Moca y Licey al medio dicen que 150 pesos. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Avicultura, que me imagino que algo sabe de pollo, entonces hizo un comunicado que no, que va a haber 24.7 millones de unidades que garantizan precios de 48 pesos promedio en granja y que el pollo procesado caliente se comercializa alrededor de 72 pesos la libra. Y hoy hay un anuncio clasificado en todos los periódicos impresos donde una importantísima cadena de amplio impacto y espectro nacional, comercial, de esta grande cadena de venta, lo tiene entero, fresco, empacado a 79, del 19 de diciembre al 24. No voy a decir quién es, pero busca el Caribe, busque el encarte del periódico y usted verá qué negocio lo está vendiendo a 79, mientras Moca le dice que vale 150 y mientras ayer estaban diciendo que cuestan 200. Entonces, pónganse de acuerdo. El problema es que aparezca. El tema es que haya. O sea, bueno. Es el tema. Bueno, entonces, pero son válidas me puse a ver las declaraciones. Las declaraciones del presidente del clúster de productores avícolas de Moca, Bioris, no me recuerdo el apellido, y me disculpa porque no me recuerdo el apellido, no lo anoté. Y me puse, déjame yo ver a este hombre. Y le dijo lo mismo a Danilo, y dijo lo mismo en el 2023. ¿Sí? Y la realidad es que el problema es recurrente, claro. y no es una crítica a él. Qué bueno que los productores todos los años, lo que no debería ser es la crítica recurrente de un problema, porque desde hace, como yo te decía fuera del aire ayer, nosotros hace 2000 años sabemos que Jesucristo nació en diciembre. Exacto. Hace 2000 años aquí se está celebrando la Navidad, entonces no entendemos por qué no podemos planificarnos bien para saber que para que haya apoyo cuando en la cena de Navidad, claro. Como sabemos que en enero y en febrero no vamos a tener plátanos porque nos van a decir que el invierno, pero siempre lo sabemos, pero nunca pasa. Y en verano también va a faltar el pollo porque el calor mata los polluelos. Exactamente. Etcétera. Entonces póngale un abrigo o póngale un traje de baño al pollo, Federico, dependiéndole la temporada. La solución la tiene Antonio Marte. Sí. La solución la tiene Antonio.
Acaben Sí, con sí. eso. Con la eliminación. Acaben con Anulen la eso de Navidad. diciembre. Si Antonio Marte fuera senador en Venezuela, el presidente le hubiera hecho caso y con un Sin decreto duda. acaba la Navidad. Oye, Esas- pero ayer estábamos nosotros dilucidando a quién podríamos vestir este año de Grinch. Yo creo que Antonio se llevó con Bueno, esa se lo ganó, declaración se lo ganó. el vestido completo, Sí, porque pero esa- habíamos dicho esa no fue la conclusión que que Senasa llegamos. era el Grinch de la Navidad, ¿verdad? Eso, el caso Senasa se había convertido en el Grinch de la Navidad y quienes dicen, bueno, y yo digo, bueno, Antonio se está peleando por ese título. Saludos a Antonio Pero Marte. Antonio no puede decir eso porque allá en el restaurante de él, para esta fecha, se hacen los mejores puercos cimarrones. ¿Es verdad? Sí, puercos cimarrones en Puya. O eso dice una leyenda urbana, yo no lo he probado. Él lo vive diciendo cada vez que tiene la oportunidad. Bueno. Pero vamos a ver qué oportunidad nos tienen ahora las portadas del periódico del Caribe y CDN con las principales noticias del día de hoy, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra compañera Raiza Álvarez nos las va a comentar en breve. Así es, muy buenos días compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta. Nosotros vamos a iniciar este recorrido por el periódico El Caribe con el Consejo Nacional de la Magistratura que escogerá hoy a 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. En otra nota, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó la entrega del Hospital Las Colinas en Santiago, donde destacó la importancia de esta nueva infraestructura. Además, ampliamos sobre la presentación de la nueva cédula de identidad y electoral, la cual inicia el 8 de abril del 2026. Y cerramos la portada con el Consejo de la ONU, que debatirá el próximo martes la crisis Venezuela-Estados Unidos. En la contraportada hablamos de deportes y del Cibao FC, que se llevó el clásico ante el Club Atlético Pantoja con otro encuentro de la última jornada de la fase regular de la LDF. El Atlético Vega Real dispuso 4 goles por 3 de Salcedo en el estadio El Cóndor. Bien, y ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del presidente Luis Abinader, que encabezó ayer la graduación de 26 damas y caballeros guardiamarinas. En temas de minería, pese a los contratiempos, la República Dominicana continúa conquistando nuevos mercados internacionales para la comercialización de materiales o de metales preciosos como el oro. El reporte ampliado lo puede usted ver en nuestra web de CDN. Y cerramos dándole un estimado en cuanto dicen los ciudadanos gastar en la denominada pinta de diciembre. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera nuestro ejemplar o un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Dice Catherine que no se siente todavía el frito navideño. Ay, no. Ya este es el último fin de semana antes de Nochebuena y Navidad. Vamos a ver cómo estará el tiempo para hoy viernes y para el fin de semana. Adelante, profesor Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegamos al viernes, antesala de este fin de semana previo a Navidad y por supuesto que necesitamos conocer las informaciones meteorológicas. Hoy tendremos el fortalecimiento de una vaguada que en los últimos días ha estado generando algunos periodos lluviosos moderados en algunas provincias. Para hoy serán mayores estas precipitaciones porque esta vaguada estará fortaleciéndose y recibiendo vientos húmedos desde el Atlántico. Es por eso que cerca del mediodía podremos ver un aumento de la nubosidad hacia el litoral caribeño, hacia el este y hacia el noreste de nuestro país. Y después del mediodía y en el transcurso de la tarde serán mayores las precipitaciones a nivel nacional. También durante el fin de semana seguiremos bajo los efectos de ese mismo sistema atmosférico. Pero mucha atención porque ya estará saliendo desde Estados Unidos el próximo sistema frontal, el número 15, que avanzará hacia nuestra región durante este fin de semana para ubicarse sobre Bahamas y sobre Cuba. Igualmente se acercará al norte de la región del Caribe entre lunes y martes de la próxima semana, así también trayendo consigo los efectos de una nueva vaguada y por lo tanto podrían incrementar así las precipitaciones desde el lunes y el martes en gran parte de nuestro país. Así que estemos muy pendientes porque tanto la Nochebuena como la Navidad podrían ser lluviosas en diferentes provincias de República Dominicana.
Mientras tanto, desde esta noche estará entrando aire más frío desde el Atlántico hasta el territorio nacional y así descenderán las temperaturas en gran parte de nuestro país por los efectos de esa masa de aire muy fría al norte del Caribe que es transportada por los vientos del este-noreste hasta el territorio nacional. El 2025 estará despidiéndose con temperaturas muy frías en gran parte de República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, ahí está agua, o sea, lluvia, pero también su frito, Catherine. Lo promete Jim. Bueno, si Créeme. Jim lo dice, vamos a ver. Créeme. Hay que creerle. Vamos a la pausa. 7:36 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Leemos rapidito sus comentarios en Facebook Live. Ahí está Héctor Franco que nos manda saludos hablando del caso de Estéfora, que el Ministerio Público ha dicho que va a apelar la medida de coerción. Ayer detuvieron a 23 nacionales haitianos en nuestro territorio en un carro Sonata y si es que los deportan hay que enviarlos en autobuses con aire acondicionado. Bueno, está interesante eso. Alimentos de calidad y respetándole sus derechos fundamentales. Hay que hacerlo, Héctor. Hay que hacerlo, está consignado en la ley y hay que cumplirla, tal y como tú señalas. Monchi Hiraldo, buenos días, despierta con CDN, bendiciones, saludos para ti, Monchi. También María Mercado, hola María, buenos días para ti. Henry Santana, está en Higüey, falta poco para el cochinillo. El cochinillo el que más lo espera es Nelson, porque él siempre saca la cuenta de faltan no sé cuántos días para el fin de año y tantos para el cochinillo. Parece que a Nelson le gusta mucho esa jornada. Johnny Díaz, buenos días, para saber qué hacen las autoridades con los vehículos que dejan los traficantes de indocumentados. Buena pregunta. Buena pregunta. Entiendo que hay un procedimiento del Ministerio Público para la confiscación de ese bien, pero es bueno investigar sobre ese particular a ver qué está pasando. Francisco Marte. Si quieres saber quién es alguien, dele un poder. Abraham Lincoln. No, eso no lo dijo Abraham Lincoln. Pero yo sí sé que hay una versión dominicana de Balaguer, ¿no? Sí, se le atribuye a Balaguer. Se le atribuye a Balaguer, pero tampoco hay certeza de que haya sido él. Balaguer, claro. ¿Ah? No, tampoco. Balaguer le atribuye más frases de las que ha dicho. De las que tiene. Y más acciones, sobre todo. Y más También. hijos de lo que tú. Y más acciones negativas, sobre todo. Bueno. Yari Martínez, buenos días. Ese es otro tema. ¿Verdad? Ese es otro tema. Hay que destacar, dice, el reconocimiento que el miércoles le hizo el equipo del Licey al doctor Cruz Jiminián. Cristo Rey, estamos de júbilo. Gracias a Dios por el doctor Jiminián y su hijo. Está listo para seguir dando continuidad al legado a la familia, dice Yari Martínez. Gracias, Yari. José, Catherine. A ver. Escuché la noticia antes que ustedes le darían 3 clases de cédula, ciudadanos, militares y extranjeros. Si ustedes pueden explicaros cómo así que los extranjeros. Claro que sí, te vamos a explicar. En República Dominicana hay extranjeros legales. O sea, yo soy una extranjera legal y tengo cédula. Entonces, los de identidad. De identidad, pero no electoral. Exactamente, Federico. Los extranjeros que están en condición de legalidad y que han cumplido con su proceso, pues tienen una cédula de identidad que no les permite votar, pero que le da un número, un acceso, posibilidades de acceso al sistema financiero, legalidad e identificación. Pero igual lo vamos a hablar un poquitico más adelante. Alan Daniel está con nosotros. Dice que hay un incendio en la comunidad de Matanza adentro. Que hay una gente que ha perdido su casa, está llamando al regidor de la zona, Daniel Alonso, que vaya a revisar qué está pasando por allá. Bueno, vamos a llamar a los bomberos, y después llamamos al regidor y después llamamos al resto. Sí. Pero nada, Alan, entiendo tu comentario y lamentable que eso haya ocurrido, sobre todo en esta fecha. Siempre es muy lamentable, pero en estas fechas mucho más. Esperamos que no hayan víctimas fatales. 7:39, vamos con noticias. Miren, con el propósito de continuar con el proceso de selección de los postulantes a la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República, Luis Abinader, convocó para hoy, viernes 19 de diciembre a las 5 de la tarde, al Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo deberá escoger a 5 postulantes para ocupar las vacantes habilitadas en la Suprema Corte de Justicia, incluyendo la elección de un segundo juez sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. En caso de que los nuevos jueces sean seleccionados durante la sesión de hoy viernes, el propio Consejo deberá convocar su juramentación dentro de un plazo de 5 días. Bueno, esperamos que la selección se pueda hacer lo más breve posible, que se ajuste a los criterios de calidad que amerita la selección de esos cargos, que no genere un ruido innecesario con relación al tema de las actas y a la habilitación que demuestre las calidades y pertinencia de los que sean seleccionados. Y nos permitimos recordar que este es un proceso que empieza ahora con la Suprema Corte de Justicia,
pero que también supondrá otros jueces de otras altas cortes, un proceso de cambio y selección, cambio, postulación y selección o ratificación, también, que terminará en abril del año que viene. Así que ojalá poder comenzar el año 2026 con una Suprema Corte de Justicia renovada y desde ya éxitos y felicidades a los que finalmente sean seleccionados. Sí, no se podía postergar más la convocatoria, a pesar de que aquí los temas importantes, cuando llega diciembre, se postergan. O sea, cuando ya entra el ambiente navideño y hay temas importantes pendientes, se posterga para principios de año. Pero en este caso no se podía hacer, no se podía postergar, y no por un tema legal. No es que había una atadura o un plazo fatal, pero no se podía aplazar porque ya se había solucionado, ya se había seleccionado el Tribunal Superior Electoral, quedaba pendiente lo de la Suprema, y estamos hablando de 5 jueces, no de 1 ni de 2, estamos hablando de 5 jueces. Entonces ya se había caído en un limbo en el caso de la Suprema Corte de Justicia. A inicio de semana, o sea, el mismo lunes, nosotros en El Caribe publicamos un trabajo en el que planteamos precisamente el tema de la expectativa que había y sobre todo las especulaciones que había por la tardanza en definir el tema de la Suprema Corte de Justicia. Había rumores de que había un tranque. No sé si se solucionó, no sé si realmente había un tranque, pero reitero que no se podía postergar. Durante la semana varias entidades también hicieron la advertencia de que existía un limbo que había que resolver. El Colegio de Abogados, que creo que se le está haciendo un poco más de caso, porque al principio, como hubo un tema de cuestionamiento a su selección, el Colegio de Abogados quizá no estaba asumiendo el rol o no se veía hacia afuera con la seriedad que amerita cuando el Colegio de Abogados hace algún pronunciamiento. En este caso hizo un pronunciamiento puntual, oportuno, llamando, eso fue el miércoles pasado, llamando a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. También lo hizo la Red de Observadores por la Institucionalidad, ROI, una entidad o un grupo de entidades que lo conforman Participación Ciudadana, INTEC, Foro Ciudadano y otras organizaciones. También habían hecho el llamado de que se acabara con este limbo, de que se convocara el Consejo de la Magistratura para completar la matrícula de la Suprema Corte de Justicia. O sea, era un tema que ya había comenzado a generar preocupación, sobre todo en los sectores que están ligados a estos temas. Así que qué bueno que se haya convocado y qué bueno que todo indica que se va a resolver hoy ese tema. Bueno, vamos a hablar de otro tema, compañeros, y como les decíamos en la parte inicial, y esto ha generado algunas preguntas por parte de la audiencia que nos dicen gracias por la aclaración. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, anunció que el cambio a la nueva cédula iniciaría a partir del mes de abril del próximo año, asegurando que el nuevo documento tiene los más sofisticados sistemas de seguridad que dice lo convierten en un documento imposible de alterar o de falsificar. Cuidado con esas cosas, pero la verdad es que el rigor es parte de la receta. Lo que pasa es que a mí esos calificativos a veces me dan miedo, porque hoy tal vez sea así, pero claro, en un tiempo podría el asunto cambiar. Ojalá que no. D'Angelo Reed nos tiene la información. El presidente de la Junta Central Electoral convocó a su pleno para presentar al país la nueva cédula de identidad y electoral. Un documento que, según explica, se asemejará a los que utilizan en países desarrollados como Estados Unidos, y su entrega será abierta a la población a partir del mes de abril del 2026. No será un proceso simple de un cambio de cédula por otra cédula sin controles. Previo a ello, los eventos deben estar validados, verificados por nuestro sistema, bajo la certeza de que la persona a quien se le cambia la cédula cumple los requisitos constitucionales y legales y sus datos han sido asentados correctamente en nuestro registro civil.
De acuerdo a su cronograma, la primera cédula le será entregada al presidente de la República, Luis Abinader, el 26 de enero del próximo año, a propósito del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Este cambio de la cédula es el paso firme a un documento acorde a los avances tecnológicos y a los estándares internacionales de seguridad. Será un documento inteligente con variadas oportunidades de uso digital y facilitando la interoperabilidad y su modernización. A esta etapa le siguen los legisladores, jueces de altas cortes, miembros de organismos constitucionales y comunicadores. Toda vez que la misma, partiendo de sus características técnicas de resistencia y seguridad en el tiempo, hará que la misma no tenga que ser cambiada cada 10 años, lo que significará para nuestra soberanía y seguridad no un gasto, sino una inversión. El presidente del máximo órgano electoral informó que habrán 3 tipos de cédula, una para menores de edad y militares, una de identidad y electoral y una tercera cédula para extranjeros. El proceso de renovación de la cédula tiene un costo de más de 2.000 millones de pesos. Dangero Ritz, CDN. Bueno, ayer el presidente de la Junta Central Electoral se tomó el tiempo de explicarle a los medios de comunicación un discurso detallado en el que se apoyó de videos, se apoyó de elementos audiovisuales para ponderar cuál ha sido el proceso que ha cumplido la Junta Central Electoral para llegar al punto en el que nos encontramos. Es cierto que hubo un retraso en virtud del proceso de licitación, pero también es cierto que, al parecer, según la Junta Central Electoral, esto va a ser resuelto prácticamente en su totalidad el año que viene. Hay una fecha tope, un llamado deadline, y es el 31 de marzo del 2027. El 31 de marzo del 2027 no hay tutilla. Todo el mundo tiene que ver ya la cédula, ya tiene que tener la cédula nueva. Pero es importante recalcarle a la ciudadanía, yo creo que fechas que son claves. El 8 de abril se inicia lo que se va a llamar la fase masiva, para la captura de datos y para la entrega masiva de la nueva cédula de identidad organizada según el mes de nacimiento. Habrá una fase controlada, una primera fase controlada, así me gusta llamarla, que va a comenzar la emisión inicial, captura de datos, que no es impresión, dijo Román Jaques reiterativamente, que es una suerte de quemado sobre una tarjeta de policarbonato que no es el tradicional PVC con el que nos estábamos manejando hasta ahora con nuestra cédula de identidad. Y ese quemado de datos para senadores, diputados, jueces de altas cortes, comunicadores, entre otras personalidades, es una fase preparatoria. Eso va a ocurrir, repito, el primer trimestre del 2026. Ya nuestro compañero Daniel Rita avanzaba que la primera cédula de identidad se le va a entregar al presidente de la República. Eso me parece que es 26 de enero. Exacto, 26 de enero, el día del natalicio de Juan Pablo Duarte. Más allá de las características de la cédula, es bonita. A mí me parece una cédula que se ve muy bien y me parece que nos coloca a la vanguardia y nos coloca en el mismo nivel que otros países, tanto de la región como a nivel internacional, países desarrollados. Y ojo, que Román Jaques dice que quizás con la aprobación de algunos países de la OASI, este documento de identidad podría servir incluso como un documento tipo pasaporte. Eso no quiere decir que el pasaporte ya usted no lo va a necesitar. No, lo que pasa es que hay algunos países que permiten que un individuo viaje de un lugar a otro con esa cédula de identidad. Por ejemplo, en España usted viaja con su DNI, pero si es interno. Porque tiene que haber, en el caso de la Comunidad Europea es otra cosa, pero si va a otro país que no tiene ese acuerdo con OASI, usted tiene que llevar su pasaporte. De cualquier manera, otros datos interesantes es que la cédula también podrá ser digital. Y ha dicho Román Jaques, esto no es algo de una moda. Eso se va a implementar porque con esa cédula de identidad usted va a poder hacer incluso algunos servicios electrónicos, financieros, etcétera. Vigencia, lo que les decía en la parte inicial, que es importante. 12 años va a tener de vigencia la cédula para aquellas personas que tengan entre 18 y 35 años. Estoy hablando de cédula de identidad y electoral.
va a tener una vigencia de 16 años para las personas que tengan entre 36 y 60 años y una vigencia de 20 años para aquellas personas que superen los 61 años. También tendrán cédula de identidad quienes tengan entre 16 y 18 años y esa, por supuesto, tendrá una validez hasta que la persona cumpla la mayoría de edad. Aquí, más allá de las características técnicas, yo creo que el asunto es el objetivo, fortalecer seguridad ciudadana, fortalecer también transparencia internacional y institucional, y dar confiabilidad al sistema de identidad de la República Dominicana. Todo está planchado, así que ya ustedes anoten sus fechas y estén atentos a las informaciones de la Junta. Mira, hay que destacar que este es un proceso muy importante, quizá el que más, porque se trata de afianzar, certificar y garantizar la identidad física material que acredita una calidad dentro del Estado dominicano. Yo soy dominicano porque nací aquí, pero ¿qué lo dice? Bueno, lo dice, ¿cómo lo demuestro? Saco mi cédula, incluso ahí me refiere a un acta de nacimiento, que es donde está realmente asentado la nacionalidad o el estado jurídico o el estado de derecho, no jurídico, sino cuando tú eres un militar que no puede ejercer una serie de derechos civiles y políticos o eres menor de edad. Pero este ha sido un proceso bastante transparente desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista administrativo, desde su propia concepción, desde el diseño de los términos de referencia, ha sido un proceso ampliamente publicitado, ampliamente consensuado en el sentido de que cada paso del proceso ha supuesto la convocatoria de los actores, de las partes interesadas, de los partidos políticos, de la gente que son suplidores de materiales, de tecnología, es decir, no se está haciendo por debajo del radar. Nadie puede alegar ignorancia. Y qué bueno que se retrasó por esas características. Qué bueno que se retrasó un par de meses porque alguien en su legítimo derecho impugnó un proceso o intentó hacerlo y se resolutó. ¿Por qué? Porque ya está un proceso totalmente blindado. Esa palabrita también hay que cogerla con pinza siempre en este país, pero sí lo es porque se agotaron la vía procesal. Aquí no va a haber cuestionamiento. Me gustó que en su discurso el magistrado Román Jaque reconoció, y esto habla de muy bien de lo que es la continuidad del Estado, cómo fue la otra cédula de identidad, que en su momento también fue cuestionada. Claro. Entonces él destacó lo evidente, que en ese momento esa era la tecnología de punta. Era una tecnología que ya está del 12, claro, absolutamente desfasada, absolutamente superada. Eso no significa que en ese momento se hizo mal un proceso, porque en ese momento se estaba cuestionando ese proceso y que como tal están incorporando unas nuevas tecnologías más avanzadas que representan mayores niveles de seguridad, que también en su momento serán superadas. Ese momento será el 5, por eso que claro. Eso de, ¿cómo fue que él dijo él? Que eso, por eso tener un documento que tú digas que es imposible, nada es imposible en la vida. Ojo con eso, me parece que el adjetivo lo utilizó quizá nuestro compañero D'Angelo Reed en su intro del informativo. Yo no escuché ayer a Román Jaque decir que era imposible, pero haciendo esa salvedad, a veces esas palabras salvan y condenan. Lo que yo sí quiero destacar que esta tecnología, este documento es más que una cédula, es la apuesta de la Junta Central Electoral para garantizar la integridad, la versatilidad y la unidad de una serie de servicios. Sí. En su momento, no solamente será pasaporte, en su momento, cuando exista la ley que lo posibilite, también el expediente único médico estará cargado ahí. Exacto. Habrá una serie de factores de documentaciones, de la licencia, todo va a estar depositado en este documento que usted podrá tener en la pantalla de su celular. Como así presentan la tarjeta de crédito, no va a tener que andar con el plástico. Qué bueno que la Junta Central Electoral tomó con mucha decisión, con firmeza y de una firmeza inquebrantable este proceso. Hay gente que se está quejando de todo y por todo, que el documento está muy sobrecargado. Ahora hay diseñadores gráficos que están cuestionando el diseño del proceso. No, aquí hay que gobernar es tomar decisiones. Ahora, las decisiones no pueden ser arbitrarias, no pueden ser impuestas, tienen que ser consensuadas, tienen que ser dialogadas, tienen que ser publicitadas. Y lo más importante, y con esto termino, es que la Junta Central Electoral ha socializado el proceso. Ahí estaban todos los muchos prensa ayer, y se encargaron de llamar a todo el mundo, y en cada tramo del proceso
llaman a periodistas, llaman a medios de comunicación, llaman a influencers, llaman a todo el mundo. ¿Para qué? Para comunicarle a la ciudadanía y para que llegado el momento de cuestionamiento a la cédula podamos todos manejar el mismo nivel de información y defender un proceso que sin lugar a duda va a fortalecer la democracia, la institucionalidad del Estado. Comienza el 26 de enero con la entrega de la cédula al presidente de la República, comienza masivamente ya en abril y en definitiva es un documento que lo único que se le pudiera cuestionar es que usted va a salir exactamente, que aquí no voy a aplicar los filtros, usted va a salir en la fotografía exactamente como se ve cuando se para frente a un espejo. Esa no le eche la culpa a la Junta Central Electoral Yo pensaba que del tú ibas a decir resultado que era lo del diferente. Licey. No. Yo no quiero hablar del Licey. Oye, por las dudas, yo sé que Héctor va a hacer un comentario de esto, pero rapidito. Producción, yo coloqué en pantalla para que ustedes vean cómo va a ser la cédula para los extranjeros. La cédula para los dominicanos tiene un fondo que asemeja los colores de la bandera nacional, azul, rojo, blanco, pero en el caso de los extranjeros la cédula es totalmente gris y dice cédula de identidad, no dice cédula de identidad y electoral. Incluso por la parte trasera, tal y como ocurre con la cédula actual, establece claramente extranjero, no vota. Entonces, para que no haya ningún tipo de duda sobre eso, Héctor. Bien, como dice... Mira, ahí está. Mira, esa es la cédula para los extranjeros, es gris. Y, por cierto, se va a utilizar el blanco y negro también en la fotografía. Que hay gente que pregunta, incluso Román Jaques ayer lo aclaró, que por qué no se utiliza el color. Él dice que incluso le da más seguridad que sea blanco y negro, pero que también hubiese generado unos costos adicionales. Pero en el maestro de la Junta, en el padrón maestro, la fotografía que ellos tienen cargada es la de color. Porque si usted va a un banco y le quieren ver la cara, le tienen que ver el rostro. Exacto. Cuando yo vi las primeras notas de prensa de la Junta Central Electoral sobre el tema, me estaba llamando a confusión al principio, cuando yo veía esa terminología que yo utilizaba, que decían cédula de identidad y cédula de identidad y electoral. Y yo decía, ¿y por qué están...? Me sonaba redundancia, yo decía, ¿por qué están utilizando tantas palabras? Y además uno que siempre está buscando economizar, ¿verdad? Palabras, sobre todo para los títulos, para los textos. Pero eso fue una de los aspectos básicos que se aclararon. O sea, hay una cédula de identidad, no todas son de identidad, pero no todas son electoral. La de los extranjeros no es electoral, al igual que la de los menores de edad. Pienso, al igual que ustedes, que este encuentro del presidente de la Junta y del Pleno, porque hablaron también, habló el presidente, hablaron varios funcionarios, fue muy positivo porque se dieron los detalles en términos de fecha, pero sobre todo en términos del documento, que es lo que trae nuevo, que es mucho en cuanto a elementos de seguridad y a las características novedosas del documento en sí. Es increíble que un documento tan pequeño tenga tantos elementos. Habla de 100 características nada más de seguridad. Sí, o sea, es increíble. Creo que no quedaron dudas, o sea, los que estuvimos ahí, no solamente por la explicación que dio el presidente, sino porque después se tomó su tiempo también para responder a las preguntas de los comunicadores, de los representantes. Yo digo representantes de medios de comunicación porque ahí uno engloba a todos, periodistas, comunicadores, lo que se han inventado ahora de que líderes de opinión, ahí se engloba todo, representantes de medios de comunicación, porque todos pertenecemos a medios de comunicación, eso es lo que tenemos en común. Mucho simbolismo patriótico, no solamente lo de Juan Pablo Duarte, que aparece en la cédula, que para mí es una excelente idea, sino también, por ejemplo, el tema de las fechas. 26 de enero, como tú decías, Catherine, va a ser la primera cédula y es la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte. El patricio. Miren, rapidito, antes de irnos a la pausa, hay que comentar que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre está informando que va a inspeccionar más de 10.000, que va a hacer 10.000 inspecciones visuales. Yo creo que inspecciones visuales. Autobuses, minibuses, vehículos familiares, también como una novedad, dice, a unidades de transporte de carga a nivel nacional, como parte del operativo Conciencia por la Vida, Navidad Segura y Año Nuevo, un nombre larguísimo, 2025-2026. Estas medidas tienen el objetivo de fortalecer la prevención de siniestros durante la temporada navideña. Las inspecciones estarán a cargo de más de 160 inspectores del Intran,
quienes serán desplegados en las 32 provincias del país. Buscan abarcar 158 empresas de transporte, incluyendo operadores de transporte público y también privado y de carga que ofrecen servicios durante este periodo de alta movilidad. Escuchemos. El alcance. Vamos a tener 162 inspectores distribuidos por toda la geografía nacional, 10.000 unidades vehiculares a inspeccionar. Eso representa 230.000 asientos inspeccionados, 44 puntos, dopaje. Recientemente lanzamos la campaña Tránsito Más Limpio, donde nosotros buscamos ayudar a disminuir la siniestralidad a través de las pruebas y evaluaciones de antidopaje. Es por eso que la Cruz Roja estará acompañando a cada uno de ustedes realizando 1000 pruebas de dopaje en este diciembre. Esa es la meta que tiene la Cruz Roja y la Unidad Médica. Bueno, durante las jornadas los inspectores estarán acompañados por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quienes procederán conforme a la norma vigente en los casos que se detecten incumplimiento a los estándares de seguridad establecidos. Yo quiero saber si van a inspeccionar a los motores porque no los veo. Fíjense ustedes que ellos se toman el tiempo de decir, o sea, toda la cantidad de personas, hasta los asientos. Eso significa no sé cuántos miles de asientos, pero no mencionan un motor por parte. No lo comprendo, pero bueno, suerte a la gente del Intran y suerte a la gente de la DGCET, que a fin de cuentas el éxito de ese operativo va, que se traduzca, ojalá, en cuidado de vidas y que no hayan aquella cantidad de accidentes de tránsito que siempre tenemos que lamentar en esta época. Federico. Ellos aplaudieron. Ellos aplaudieron. Ellos se aplaudieron ellos mismos después de hacer ese gran anuncio. Miren, con perdón de la epidermis de algunos funcionarios del Estado Dominicano, sobre todo la autoridad del tránsito, pero no hay que hacer un anuncio para decir que se va a cumplir la ley. No hay que hacer eso. No hay que darse autobombo, porque vamos a hacer lo que nos ordena la ley. 10.000 inspecciones visuales, ¿ok? Inspecciones visuales. Ahora, bueno, está bien entonces, y todas las inspecciones visuales que a diario hacemos, todas las personas que estamos manejando en cualquier punto del país, que vemos autobuses sin ningún tipo de señalización, que vemos patanas sin el cobertor delantero, que tuvo el motor dando vueltas así. Pero está bien, qué bueno que que tenemos ojo en diciembre, que vamos a hacer inspecciones visuales. ¿Y qué vamos a hacer? Aparte de quejarnos de que la ley de tránsito no tiene dientes suficientes, ¿qué vamos a hacer con los resultados de las 10.000 inspecciones? ¿Qué vamos a hacer con 1000 pruebas de DOMPI de la Cruz Roja? Perfecto. Hipotético escenario, 30 positivos. ¿Qué vamos a hacer con esos 30? Porque Antonio Marte sí sabe lo que hace y lo dijo muy responsablemente. Yo lo saco del sindicato, que es lo que él puede hacer, no puede hacer más de ahí. ¿Qué va a hacer la autoridad? Decir que no, que la ley no tiene dientes. Entonces, ¿para qué ustedes quieren un Congreso con hipermayoría en el Senado, con hipermayoría en la Cámara de Diputados, que no sea para cuando haya una ley que no funcione, que no tenga dientes, que sea insuficiente, que no responda a los desafíos ciudadanos y al garantizar el cumplimiento del fin último de la ley, usted le manda al presidente del Senado, le manda un proyecto de ley y cambie la ley, no se queje tanto? Pero bueno, qué bueno que vamos a hacer 10.000 y 10.000, no 10.001. Qué rigor, qué puntualidad. Yo saqué el cálculo, son 62.5. ¿Cada cuánto tiempo van a hacer? Inspección visual por cada o sea, los 160 inspectores tienen que hacer 62.5 inspecciones cada uno para cumplir los 10.000. No, hombre. Vamos a ver si nos pasa. Yo pensaba que decía, vamos a darle un aplauso. No, ¿qué aplauso? Vamos a la pausa. 8:12, viernes 19 de diciembre. Dice el doctor José Miguel Gómez que este es el último programa que tendremos hoy de Navidad. Ay, no, déjenos grabado algo, doctor. Pero para despedirse del año nos trajo un tema importantísimo que nos compete a todos. Y es cómo cuidar la salud mental en Navidad, en estas fiestas. Bienvenido, doctor, buenos días. Bienvenido, buenos días. Yo quiero felicitar a todos los que se mantienen los viernes a las 8 de la mañana escuchando este programa de salud mental, esta sección. Pasen una buena Navidad, un buen año. Doctor, cuando usted dice Navidad, o sea, en Navidad es todo el mes, o incluso un poco más. Temporada. Porque no es nada más el día de la Navidad. Cuéntenos cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que más perturba o qué es lo que más genera situaciones, no? Mira,
La salud No me hable de los mental, motoristas, que ya eso es todo el año. La Sí. salud mental hay que va a cuidarla en este periodo de Navidad. Usted sabe que hay una parte de la población que la Navidad representa nostalgia, que muchos van a hacer depresión estacional, que hay personas que la Navidad les representa más estrés, más tensión, más irritabilidad. Uno, porque ven frustradas algunas cosas que querían lograr para la Navidad y se esfuerzan mucho por querer una Navidad costosa. Sin embargo, la mejor Navidad es la que usted elige, la que usted decide, no la que le imponen los demás, ¿verdad? Claro. Eso es primero decirle a la gente, haga su Navidad, disfrútela, tenga su contacto emocional, conecte con la persona, pero hágalo dentro de la moderación que usted pueda. Cuidar aspectos de la Navidad, porque mucha gente consume alcohol de forma excesiva, se embriaga y le daña la Navidad a la familia y a otra persona. Las personas que son bebedores problemáticos, que se alteran cuando beben y toman actitudes pleitistas, desafiantes, esa persona no debe de tomar alcohol en Navidad. Las personas que hacen exceso en comida y hacen intoxicaciones deben de ser moderados con los alimentos en la Navidad. Y por favor, a las personas que tienen una condición de salud, el hipertenso, el diabético, no debe de hacer exceso. Y sobre todo los pacientes del área de la salud mental, no abandonen su tratamiento en Navidad para tomar alcohol. Cuando usted tiene una condición de bipolaridad, de esquizofrenia, de depresión, y usted abandona, para el medicamento por el mes de diciembre para tomar alcohol, o porque usted no quiere dormir demasiado, y usted abandona su tratamiento, usted se pone a recaídas, a hacer crisis de nuevo, y eso le empieza el año con mayor dificultad, o le daña la Navidad a la familia, porque usted se descompensó, hizo una desregulación emocional y entró en una crisis. Pero ni un día, doctor. No, Ese es no típico, debe de o parar solamente un día. medicamentos nunca. Claro, nunca. No debe de tomar alcohol. Hay gente que te llama y te dice, yo puedo tomar alcohol un par de días. No puede tomar alcohol. Hay sidras de fruta, hay sidras de manzana Ahora hay ginebra sin alcohol buenísima. que doctor. no tienen alcohol y usted puede tomar una copita de esas sin alcohol. Hasta raro se oye ginebra sin alcohol. Hay pero- ginebra sin alcohol. Pero no tome alcohol, no se dé ese permiso, que es dañino. La otra parte que tenemos que cuidar en la Navidad es las finanzas personales. Usted tiene un sueldo salario 13, usted tiene otros ingresos en Navidad. Preocúpese primero de organizar sus finanzas. Pague sus deudas, haga un pequeñito ahorro, porque el mes de enero es largo y el de diciembre también. Sobre todo que hay que compartir en este mes y compartir con la familia, con los amigos, con los allegados. Elija su Navidad, haga su contacto en Navidad, disfrute su Navidad. No se aísle, no se quede solo. Participe y conecte con todos, porque la Navidad se trata de eso, pero cuidando la salud mental. Doctor, muchas personas, este es un tema estadístico, pero para muchas personas, esta Navidad será la primera Navidad sin seres queridos, o atravesando un proceso de luto, cualquiera que sea, pero sobre todo es cómo convivir, coexistir y manejar el luto dentro de estos periodos de fiesta. Mira, me trae a la memoria eso que dijiste. Para la familia el Yesé, esta es la primera Navidad. Correcto. Sin sus familiares. Y hay que saber qué representa para un niño o una niña que su mami y su papi no estén esta Navidad. Todos los que perdieron familiares en el Yesé, esta es su primera Navidad sin contacto y sin vínculo en la familia. Con esa persona, ese ser querido, esa persona que perdió en esa tragedia,
y que al día de hoy no ha tenido una respuesta. Es doloroso. Entonces, conecte con sus emociones. No es malo que usted haga su duelo, reviva su duelo, recuerde el ser humano que usted perdió, usted quiere hablar de su pérdida, eso es permitido. No trate de desconocer esas emociones. Usted se siente así triste, usted quiere hablar de eso, usted quiere hacer una oración, usted quiere hablar, poner su foto, presentar la foto el día de la Navidad, es permitido. Pero trate de hacer la Navidad y recordar ese ser humano que usted perdió, recuérdelo de manera positiva. Recuérdelo el 24, el 25, el 31, pero recuérdelo cómo esa persona celebraba la Navidad con ustedes. Y si puede, llamar a otros en el YESET que perdieron familiares y hacer una cadena de oración o de solidaridad en este tiempo también es válido, porque hoy hay muchas familias en República Dominicana que de esa tragedia perdieron muchos seres queridos y hay que ser solidarios. Doctor, usted mencionaba ahorita varios elementos, el tema del alcohol, el tema de la comida también en exceso, el de los medicamentos, que hay que tener cuidado de no interrumpirlo. Los accidentes de tránsito en Navidad, mencionó por imprudencia. Mencionó el tema de las finanzas. Todo eso tiene que ver con autocontrol. Todo eso de algún modo está relacionado con la capacidad de la persona de controlarse. Pero ¿cómo lograr eso en un ambiente que llama a lo contrario? En un entorno donde quiera que uno se mueva, uno lo que va a ver y a sentir es otra cosa. Moderación, prudencia y sobre todo poner límites, lo que le llaman límites saludables. No es posible que usted quiera participar en todo lo que le invitan en Navidad. Aprende a decir que no. Hay algunas cosas que usted no puede ir. No quiera estar en todas, que es imposible. No quiera tomarse todo el alcohol que todo el mundo le va a brindar, ni toda la comida que le quieren dar. Algunas cosas usted tiene que poner límites y decir, yo no puedo ir. Hay gente que tiene 3 invitaciones en un día y quiere ir a las 3, quiere hacer la misma cosa a las 3. No es posible. Elija una o 2. Hay una que usted va a tener que acusar sin mandar el regalo, porque no puede ir. Entonces, ponerse límites. La gente tiene que aprender a ponerse límites, lo que le llaman límites saludables, a decir que no, ¿verdad? Lo que usted no puede ir, mande regalo. Eso es la prudencia, eso es el tacto, porque no es una sola Navidad. Van a haber muchas Navidades. No es que el mundo se va a acabar, ¿verdad?, en diciembre. Esta no es la última Navidad que vamos a tener. Vamos a tener todos los años Navidades. Hágalo con prudencia y moderación. Sobre todo, les voy a contar esto. Esa abuelita que lo ayudó, esa madrina, esa tía, ese tío, esa gente que le armó el paracaídas para que usted llegue, llámelo, visítelo y puede aparecérsele con una comprita, con un vino, y si no puede, usted le da su efectivo, pero demuestre ese agradecimiento, porque este mes de diciembre es para eso, para generar reciprocidad, bondad, gratitud. Diciembre es para eso. Y la gente siempre espera que alguien le llame. Si no le puede dar, que lo llame o que lo visite. Eso es importante en la Navidad. Doctor, hay toda una tradición alrededor de la Navidad. Es una tradición que involucra también la reunión de personas con las que no siempre tenemos el contacto diario. Familias lejanas que llegan a casa a celebrar, o personas o nosotros tenemos que trasladarnos a casas de familiares. En medio de esa lejanía cercana se establecen algunos principios e incluso hay como silencio familiar obligatorio sobre algunos temas.
Y hay gente que le provoca sacar temas conflictivos en medio de la Navidad. Entonces uno dice, ¿pero a cuenta de qué? Si esta época más bien a lo que conviene es al abrazo, al cariño. Pero hay personas que no pueden contenerse. Díganos usted. Mira qué cosa más buena. El alcohol le ayuda. Sí. Impulso. Cuando está Navidad Un tío lejano. Navidad no es un espacio para elegir conflictos. Posponga los conflictos. Es decir, las personas tóxicas dañan los ambientes y dañan la Navidad. Hay gente problemática que tiene años en una familia que daña la Navidad. Entonces, esa pregunta, lo mejor es no excluirse de la Navidad. Usted puede hacer dos cosas. Usted se aparece el 24 o 31, el día de con una banderita blanca diciendo que usted quiere paz. Pero para alguna gente ya eso es guerra. ¿Y qué tú me estás diciendo a mí con eso? Que nosotros peleamos. Oye, por Dios. Pero es verdad. Usted dice, queremos una Navidad en paz. Queremos una Navidad tranquila. Entonces, las personas que son tóxicas, que en el momento más alegre, más adecuado, quiere recordar un conflicto viejo, quiere traer un problema no resuelto, o hay una enemistad silente. Lo más importante, porque este tiempo de Navidad, voy a decir algo que anoche lo estuve conversando con una familia en la consulta. Mire, trate de reparar lo que está roto en esta Navidad. Hay mucha gente que tiene una enemistad con la mamá, con el papá, con un hermano, que tienen años que no se hablan. Y lo hicieron por una cosa insignificante, que tiene una persona fuera del país, que tiene mucho que no se conecta, y se mandan por WhatsApp unas manitos o un perdón. No, esa simbolización no. Llámelo y dígale que usted lo quiere mucho, que usted lo recuerda, que usted tiene afecto, que lo que pasó ya pasó. Pedir perdón es un acto de sanación personal. Reconocer que usted dañó a alguien o tuvo una conducta que separó, que desvinculó, que rompió los afectos y que en este periodo usted quiera mandarle regalos, llamarlo, llámelo. Es su familiar. Entonces, la Navidad también se presta para eso, para decirle, te llamé para decirte que te quiero mucho. Eso, simplemente. Tenemos en pantalla los teléfonos del estudio para cualquier persona que quiera llamar y hacer una pregunta al doctor al 809-683-8785, 809-683-8786, 683-8795 y 683-8796. Doctor, después de la Navidad del simbolismo, a escasa semana viene el Año Nuevo. Y le hago la pregunta porque hoy es usted nos dijo que sería el último programa, pero el Año Nuevo ya implica como algo más administrativo, un proceso menos espiritual, más administrativo. ¿Cómo tenemos que abordar el tema de proyectarnos por los siguientes 12 meses? ¿Qué tenemos que poner? Ya sabemos lo que podemos hacer en Navidad, pero ¿cómo vamos a abordar, a planificar, a visualizar, o como dicen ahora, decretar el año 2026? Mira, el año va en función de las actitudes emocionales con que usted elige el año. Las personas pesimistas comienzan desde ahora a decir que el año que viene va a ser un año malo. Y eligen una construcción mental fatalista porque el año va a ser malo. El año es el que usted elige. Si usted elige que el año 2026 va a ser un buen año y usted se enfoca en el logro de propósito de las metas que usted quiere, de las que usted puede controlar y deje ir las que usted no puede controlar, las que no dependen de usted. Pero elija sobre todo algo que mucha gente se le olvida elegir. Esfuércese, haga la listica para el próximo año. No se ocurra empezar el año
sin saber el rumbo suyo. Pero elija, una de las cosas más difíciles es qué usted debe de cambiar para este año. ¿Qué usted está dispuesto a dejar ir? Esos impulsos, esa ira, esa falta de disciplina, esa falta de enfoque, ese desorden financiero, esa desregulación emocional, esa falta de vínculo, de fidelidad en una relación, de compromiso en una relación, de persistencia y perseverancia para lograr los propósitos. Cambie los hábitos tóxicos. Y lo que le ha dicho en una revisión de actitudes que no le funciona. No se esfuerce por arreglar cosas que usted no está dentro del talento, de sus habilidades, de su destreza. Enfóquese en lo que usted hace bien y trabaje eso bien. Sobre todo quiero darle un consejo a las parejas. Y quiero que escuchen esto bien las parejas. Hay gente que hoy tiene problemas y mañana dificultades en la familia y la pareja. ¿Dónde vamos a cenar el 24 y dónde vamos a ir el 31? Porque hay gente que quiere imponerle a la mujer o al hombre que las dos cenas tienen que ser con mi familia. No, ayude, sea equitativo. Uno va a una familia un 24, el otra familia va con la del 31. Enseña a los niños a eso, a compartir, pero sea equitativo. No importa que hayan algunas diferencias, no se excluya por eso, no se ponga en conflictividad por eso. No elija dónde ir sin consensuar con su pareja dónde vamos a ir el 24 o dónde vamos a ir el 31. Eso se elige con la pareja, eso no se impone, para que el otro no vaya o la otra a la cena obligada, en conflicto, en tensión emocional y no se pueda disfrutar. Eso la pareja debe de hablarlo, negociarlo, consensuarlo y hacerlo de forma equitativa. Doctor, no sé si tenemos llamada. Tenemos. Sí. Hola, buen día. Sí, buenos días. Adelante, ¿cuál es su nombre? Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Diga. Sí, quiero hacer una pregunta al doctor respecto a un hermano que yo tengo. Que ese hombre es el más pequeño de 10 que somos. Y él por tiempo se pone que no habla con nadie. Uno lo llama, no le coge llamadas ni nada. Y es con todos los hermanos así casi mente. Y él nada más es los vicios, los gallos y la bebida, eso es lo de él. Trabaja, uno va al trabajo de él y pregunta por él, no sale, lo llama por teléfono, no sale. Yo quiero que usted me diga algo, a ver si se puede hacer algo por él. Muchas gracias. Gracias. Es una pregunta muy interesante porque usted está preocupado por un hermano que puede tener alguna condición. Entonces, en la familia siempre hay un hermano que tiene una mejor relación con alguien de la familia. Con ese que él tiene la mejor relación, entonces que ese sea el que lo aborde y vaya y lo visite y le diga que queremos que en esta Navidad él les acompañe. Y sobre todo darle el seguimiento, porque cuando una persona tiene algunos hábitos muy reforzados, o en el juego con los gallos, o en el alcohol, entonces prioriza mucho eso y se desconecta de la familia, de los hijos, de los hermanos, no participa, no se vincula y se va aislando. Y si lo dejan solo, porque él es así, entonces termina aislado y en soledad. Hay que intervenirlo, hay que visitarlo, hay que llamarlo, hay que ir a rescatarlo. Entonces, bueno, que el que mejor se lleve con él, ir a visitarlo para invitarlo y movilizarlo a que se integre. Una buena pregunta eso. Doctor, hablemos de las personas que tienen a familiares lejos. Ayer fue el Día del Migrante y un colectivo de migración y derechos humanos me hizo llegar un video precioso que lo compartí en mis redes porque me pareció muy significativo. Y es esta lógica
gracias a Dios, de la nueva migración que permite que por lo menos a través del celular uno pueda conectar, conversar. Sin embargo, se genera, ¿no?, esa sensación de nostalgia, quizás hasta de tristeza, de añoranza. Quizás su consejo para quienes tengan familiares lejos, que en virtud del sostenimiento de esa salud mental. Mira, como tú dices, las redes, la tecnología aproxima al que está afuera. Hacerle una llamada en videoconferencia, que toda la familia hable y que el 24, cuando la cena, lo llamen y lo vinculen para que él vea la cena y participe en la cena, aunque sea a distancia, y hacer una oración a nombre de él y ponerle de los niños a la abuelita, a las personas que le manden besos y abrazos, es muy importante, porque esa persona a veces está sola por ahí. Y es la persona que manda el dinerito a la ayuda al medicamento, que manda la remesa, que apoya a la familia cuando hay un dolor, un duelo. Entonces a veces esa persona, el que está aquí cree que esa persona está muy bien, en Estados Unidos, en España, en Italia, donde están, que es donde mayor está el grueso del dominicano. Y la gente cree que está bien porque está en un país desarrollado. Y a veces tiene carencias emocionales, tiene carencias afectivas, tiene carencia económica y tiene limitaciones también. Doctor. Entonces necesita ese apoyo. Llámelo y hágalo cercano. Hay una llamada. Adelante. Buenas. Buenos días. Buenos días, adelante con su llamada. Buenos días a todos. Buenos días. Doctor, yo quiero preguntarle hace alrededor de 4 años yo sufrí de un infarto lacunar. Entonces, con el tiempo he tenido la situación de un poco de pérdida de retención de la memoria. Y al día de hoy ya yo no tengo como voluntad de nada. El sentimiento como de compasión lo he perdido y lo reconozco. Entonces, ¿qué yo podría hacer para volver a mi estado? Mire, una pregunta interesante porque usted tuvo un ictus, un infarto, que le afectó algunas áreas del cerebro y eso deja un pequeño déficit cognitivo leve, como una pérdida de la memoria reciente, algún estado de confusión, lentitud en la función ejecutiva. Y con su neuróloga o neurólogo, que le han puesto medicamentos y le hacen algunos ejercicios de función cerebral, pero cuando usted tiene ese nivel de apatía, de anedonia emocional, que es como la incapacidad para expresar emociones positivas, para sentir alegría. Para empatizar. ¿Verdad? Eso es lo que usted está expresando. Eso debe de consultarlo con un psiquiatra. Porque la fase anedónica es una fase de la depresión, que uno vive y uno está vivo, pero que uno no siente la alegría, uno no siente la pasión, el amor por el contacto con los demás. Entonces, hay medicamentos antidepresivos que funcionan en esa parte anedónica y la sacan de esa depresión y de esa lentitud, incluyendo de la regulación emocional. Y eso se supera, doña. Vaya a un psiquiatra, cuéntele eso y le van a poner un medicamento que en las semanas, en los meses, le mejore ese estado de ánimo. Doctor, en las fiestas, ¿cómo manejar a la suegra o al suegro? ¿Cómo manejar a la gente que llega a su casa que cree que la casa ajena es de ella? Bueno, tú sabes y que eso no se hace así, ven que yo te voy a enseñar. Mira, hay gente que tiene poca inteligencia emocional, hay gente que tiene poco tacto, que no es prudente, que no se pone límite, hay gente que cree que puede intervenir y organizarle y cambiarle los cuadros, la comida, el estilo de vida, los hábitos a las otras personas. Y la gente no le gusta eso. La gente le gusta que le respeten sus decisiones, pequeñas que sean. Y si usted va
a sugerir cambiar algo, no se lo diga delante de otra persona. Usted lo llama aparte y usted le dice lo que usted piensa, pero siempre como sugerencia, no como imposición. Entonces, sea prudente, administrese, como dicen, ponga ese límite. Usted sabe que usted es así, pero usted puede decir, esta vez yo voy a tratar ni de hacer relajos rojos, ni chistes desagradables, ni voy a imponer cosas. Eso es prudencia. La prudencia, el arte de la prudencia, como decía Baltasar, gracias. Es decir, estar con todo, manejando las diferencias, esa es la prudencia de la Navidad. Eso es lo que estamos llamando. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Feliz Navidad. Feliz año a todos. Nos vemos en enero en esta sesión de salud mental. Nos queremos mucho. Feliz Navidad. Pásela bien. Saludos para su familia. Gracias. Que tenga excelentes días. Vamos a pausa.